Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 21 de junio de 2019 con Ana Ribeiro, Fernando Butazzoni, Juan Grompone y Álvaro Pérez. Ahora sí, salimos para otro lado. Espero que no se cuele el innombrable ese. Una muestra que celebra los 100 años de la Bauhaus llegó a Uruguay. Se montó en el Museo Blanes de Montevideo y quedó inaugurada a mitad de esta semana. La exposición sobre esta reconocida escuela alemana de arte, diseño y arquitectura estará abierta hasta el 11 de agosto, acompañada de conferencias, talleres y exhibiciones de cine. El ciclo de conferencias contará con profesores invitados de Alemania y también de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Fundada el 1 de abril de 1919 y expulsada por los nazis en los años 30, la escuela Bauhaus es la responsable de la creación de un estilo de diseño simple y funcional que inspiró a la arquitectura contemporánea y que perdura hasta hoy en cantidad de objetos cotidianos que nos rodean. Juan, ahora sí, sos tú el que arranca, ¿eh? Bueno, yo quiero decir cómo la mejor manera para mí de acercarse a la Bauhaus es una fotografía que creo que está en esta exhibición, porque normalmente en las exhibiciones de la Bauhaus está, que es la casa de Gropius hacia 1920. Walter Gropius fue el fundador de la Bauhaus, un arquitecto alemán muy importante. En esa casa de Gropius uno ve un ambiente absolutamente moderno, con todo el mobiliario moderno, las ventanas modernas, las cortinas modernas, todos los utensilios que andan por ahí sueltos modernos, y dice, caramba, pero hay dos antigüedades acá. Un teléfono, que era el teléfono aquellos de bocina y de corneta, y una máquina de escribir de esas torres altas, ¿no? Pues cuando uno mira la fecha, que es 1920 y algo, se da cuenta que los dos únicos objetos que hay en esa casa, que son de época, son el teléfono y la máquina de escribir. Todo lo demás parece actual, ¿no? Parece de 50 años posterior. Ese es precisamente lo que muestra la penetración que ha tenido la escuela de diseño de la Bauhaus. Es decir, es imposible, uno toma una cucharita, una taza de té, un vaso, una jarra, todo, una silla, todo eso tiene de una manera directa o indirecta que ver con lo que se diseñó allí. Bueno, esto fue un grupo muy importante de artistas y artesanos y arquitectos que organizadas precisamente por Walter Gropius, y además está el famoso manifiesto de Walter Gropius, donde lo esencial decía que no hay ninguna diferencia entre un artesano y un artista, ¿no? Es decir, que es esencialmente lo mismo. A lo sumo, un artista es un artesano exaltado, decía. Bueno, entre todos estos artesanos y artistas exaltados estaba, por ejemplo, el pintor Paul Klee, o el arquitecto Mies van der Rohe y muchísimos otros más. Y revolucionaron completamente el diseño, lo volvieron minimalista, lo volvieron funcional, lo volvieron operativo. Y precisamente por eso mismo fue cerrada por los nazis. Los nazis querían buscar una especie de realismo nacional socialista, haciendo un paralelismo con el realismo socialista soviético, ¿no? Es decir, que eso no iba con eso, lo consideraban absolutamente sospechoso ese modernismo. Bueno, disuelta la Bauhaus, muchos de ellos emigraron a Estados Unidos, y en particular, por ejemplo, los dos arquitectos principales. Gropius, que es el autor de Nueva York del edificio que antes era del Pan American y ahora es de la MetLife, que está al fondo de la Park Avenue, y el edificio Seagram de Mies van der Rohe, que fue el modelo que se repitió hasta el cansancio dentro de Nueva York como estructura de rascacielos, ¿no? Es decir, son dos cosas que voy a ver siempre. Cuando vez que voy a Nueva York, voy a Park Avenue y me paro en un lugar en que veo ambos edificios a la vez como homenaje a la Bauhaus. Una recomendación de Juan para el próximo viaje a Nueva York de nuestros oyentes. Allí, por ejemplo, ahí está la Bauhaus clarísimo. ¿Quién sigue? Ana. Yo recordaría el manifiesto en 4 o 5 fórmulas bien claras, ¿no? La primera es que la forma sigue a la función, que creo que es la esencia de toda la arquitectura moderna del siglo XX. El despojarnos de volutas, recubrimientos, líneas, curvas. De la función, ¿cuál es esta? Bueno, la línea recta, la línea simple, los criterios simétricos, la cosa minimalista y despojada, que hoy nosotros incluso aplicamos
a un estilo campestre o rústico, y es muy gracioso ver en las revistas de decoración, en la Paula cuando sale y se agota, según dice la publicidad, elementos, o la silla Basilio o la silla Barcelona, muy plantadas en medio de una chacra rústica en las sierras o en Maldonado, ¿no? Está por todas partes y casi no lo vemos. El criterio, además, de que no solamente nada debe recubrirse ni enmascararse, sino que el material que se utiliza es noble en sí mismo. La viga puede ser decorativa, la columna, si sostiene, puede ser dejada desnuda, pelada, tal cual es, porque en la función hay belleza también. Los materiales, todos deben ser reivindicados como hermosos. Si tienen una función, son hermosos. Y por supuesto la síntesis de las artes que hizo que toda la artesanía y toda la pintura se fusionara y actuara en conjunto para el diseño dentro de la arquitectura. A mí me gustaría recordar que esa modernidad de la cual la Bauhaus imbuyó a todo el mundo del arte y del diseño, tuvimos nosotros un representante, dado que hay un español en la mesa, que fue Bonnet. Bonnet en Punta Ballena hizo una urbanización bellísima, y Bonnet es el responsable de otra silla, que no es ni la Basili ni la Barcelona, que es la Butterfly, la mariposa, que todo el mundo tiene en la casa y lo llaman los honguitos de playa, eso que tienen una funda, la original era de cuero, que se puede retirar, y una estructura de hierro, porque Gropius, observando la bicicleta, llegó a la conclusión de que ese caño hueco era absolutamente noble y que por qué no hacer muebles con eso, ¿no? Entonces, uno de los usos es el de la Butterfly, que hay por todas las casas de playa. La he visto tantas veces, y siempre que llego a una y la veo, le digo a todo el mundo la historia, esto de la Bauhaus y todo. Bueno, no impresiona mucho, siguen siendo maravillosas y cómodas, pero y creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer. Ni cuenta nos damos que estamos en medio de ella, por todas partes, ¿no? Un apunte nomás. Primero, declarar mi profunda ignorancia con respecto al tema, digamos, al fenómeno cultural en cuanto a hecho artístico en sí y funcional. Pero un apunte histórico que me parece interesante, que es que el nacimiento de la Bauhaus y su manifiesto y sus líneas principales está muy vinculado al estilo bombástico que tenían los arquitectos y las exaltaciones nacionalistas de la época. Es decir, fue una respuesta, una especie de réplica, una especie de contraflor al resto, de todo aquel caldo de cultivo de los nacionalismos europeos que se exaltaban después de la Primera Guerra Mundial, con la humillación de los alemanes. Yo recuerdo, por ejemplo, en Riga, en la capital de Letonia, hay una plaza que se llama la Pusvaras Laukum, que es la Plaza de la Victoria de Riga, que es tiene como 10 hectáreas, es gigantesca, es una cosa impresionantemente grande. Es una plancha de hormigón con grandes figuras totémicas, digamos, entre ellas una estatua de la libertad muy, muy báltica, digamos, ¿no? Y es de esa época, es de los años, comienzo de los años 20. Contra esa especie de nacionalismo fervoroso que surgía por todos lados, en Italia, en Alemania, por supuesto, aparece la Bauhaus. Y por eso es que políticamente la persiguen primero, le quitan, como siempre, ¿no? Primero le quitan el dinero, después le quitan las autorizaciones, después la obligan a mudarse de un lado para otro, y al final terminan cerrándola y condenándola al exilio, digamos, a sus principales referentes, ¿no? Acabamos de encontrar la fórmula para la primera parte de la discusión. ¿Cómo frenar el fenómeno? Yo te dije que el tema iba a volver y volvió. Yo te dije, que conste que fue. Hay gente un poco obsesionada. Álvaro. Bueno, ¿cuál de los temas ahora? Porque ahora me he perdido. El punto 2 del orden del día. Después de escucharles a todos los miembros de la mesa, tengo poco para aportar. Simplemente un detalle histórico sobre la funcionalidad y un poco al hilo de lo que decía Fernando, el matiz un poco, si queremos, ideológico, político, el momento, que tiene que ver con que este movimiento es funcional, entre otras cosas, porque buscaba casas fáciles de construir, porque buscaba hacer viviendas sociales, para un momento, para hacer casas con mejores condiciones a los obreros, etcétera, etcétera. Con lo cual eso también explica un poquito la cuestión política de
del movimiento. Y otra cuestión que es su permanencia. Creo que este movimiento, entre otras cosas, ha permanecido y ha envejecido muy bien porque decía Gropius, que era como ha dicho Juan, su fundador, que la Bauhaus es sobre todo una actitud. Una actitud que lo que hace es combinar la función, el diseño y la ciencia. Une todos estos elementos para crear estructuras y arte en general funcional. Por lo tanto, ¿por qué permanece bien? Por cómo se entiende. Es una actitud de cómo entender el arte, la arquitectura, etcétera, etcétera. Creo que eso explica que haya llegado hasta hoy, y creo que el título de la exposición que tenemos ahora en Uruguay, que se llama El mundo entero es Bauhaus, explica muy bien esto. El mundo entero, y ese es su gran logro, paradójicamente por la expulsión del país que sufrieron, es hoy Bauhaus por esto, por cómo esa actitud ha permeado también en todos los países en los que sus miembros han estado viviendo o estuvieron viviendo. Tenemos varios aportes de los oyentes. ¿Alguna corrección incluso, o matiz? Andrés, que es arquitecto, dice que la silla de la que habló Ana, la silla mal llamada Butterfly, sí, es la silla BKF, por sus autores. Sí, BKF. Porque la terminan registrando otros, pero siempre se dijo que Bonnet fue el primer diseñador. Andrés, que fue diseñada en Buenos Aires. No es de la Bauhaus, pero sí está influenciada por la Bauhaus. Sí, ¿no? Juan. Bueno, creo que esto es una invitación a ir a la exposición y a ver lo que es la obra de la Bauhaus, y sobre todo a recibir ese impacto, ¿no? ¿Cómo puede un arte de 1920 ser absolutamente moderno y absolutamente actual? Precisamente ese es el gran mérito de la Bauhaus. Estamos rodeados de la Bauhaus. Los cuchillos, los tenedores, los platos, los vasos, son todos diseños inspirados o descendientes de la Bauhaus, ¿no? De modo que creo que esa es la invitación a ver cómo se construyó el siglo XX moderno, ¿no? Sí, porque es interesante eso. En América del Sur, sobre todo, que eran países muy prósperos y además muy impetuosos, digamos, desde el punto de vista económico, etcétera, en los años 30 y 40, el efecto, el impacto arquitectónico fue muy atemperado, ¿no? Y después incluso sufrió una especie de revisión crítica. Eso está estudiado por los especialistas, obviamente, pero eso también explica por qué algunos fenómenos, digamos, como el llamado de las casas blancas en Argentina, que era un movimiento arquitectónico destinado justamente a casas que fueran funcionales, pretendía hacer traducciones a la realidad social y económica y cultural de nuestros países, de una conceptualidad que era nacida en determinadas condiciones que ya se explicaron, ¿no? Entonces fue un impacto que fue muy atemperado en nuestros países, sobre todo en la arquitectura estoy hablando, ¿no? Sí, yo quería mencionar que la Facultad de Ingeniería en las canteras del Parque Rodó es un edificio bien Bauhaus. Sí. Es decir, es un diseño de 1935, en el momento que se estaba disolviendo la Bauhaus, pero que se hacía notar su influencia en la obra de Vilamajón, no cabe duda, ¿no? De los mensajes de los oyentes a propósito del tema que tratábamos recién, los 100 años de la Bauhaus y la exposición en Montevideo, en el Museo Blanes, elijo, por ejemplo, estos dos para terminar. Uno de Marcos, que dice: conocí la Bauhaus en la Deutsche Welle. Supe de su importancia en el diseño y la arquitectura, que llegó a casi todo el mundo. Interesante creatividad. Sí, hay gente que se puede haber enterado de la Bauhaus en la exposición anterior, la que tuvimos en Montevideo, a mediados de los años 70, ¿no? 77. No el año 1977, sí, en el Museo Nacional de Artes Visuales. Yo recuerdo que tuve en mi casa, en la casa de mis padres, tuve durante años un afiche de esa exposición puesto en una pared. Así que lo tenía bien presente. ¿Y qué más? Bueno, después hay otro oyente que es, ¿quién? Ariel, que destaca que la Bauhaus dejó su influencia en varias disciplinas, entre ellas la tipografía, claro, y también el diseño textil. Y la fotografía. Y la flecha, uno de los diseños típicos, esa flecha que de tres líneas, ¿no? Es decir, de tres segmentos, que es el símbolo universal de apuntar, reemplazó a la manito, que era el diseño antiguo de la, ¿no?